Estimado profesor, junto con saludarlo, em, vengo a hablar acerca de mi mapa conceptual, el cual sería el mismo nombre de la asignatura, ya que es lo que engloba más todo lo que estamos viendo acá en la asignatura. Para hacer primero como introducción, para dejar claro qué es la observación. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer un croquis, lo primero que tenemos que hacer es observar claramente el objeto y después comenzar el proceso de dibujo, ¿ya? Eso de observar, no es mirar, es ir más allá de observar, no es solo mirar, es mirar con detalle, mucho más que mirar. Entonces, existen tres pilares fundamentales en esta área que serían los tres bloques, tres unidades que estamos viendo, que ya vimos, dos, que serían las técnicas básicas del dibujo, la dimensión y los elementos del dibujo, y después acá incorporamos la figura humana y la imagen, y la idea, cómo llevamos esa imagen y cómo llevamos esa idea a un croquis, a un dibujo. Entonces, dentro de las técnicas básicas de dibujo que encontramos serían los trazos, que aquí lo que configura principalmente todo esto es la presión que nosotros le ponemos al lápiz para hacer esos trazos. Los tipos de líneas que hacemos, continuas, discontinuas, cómo están compuestas esas líneas, los achurados, cuando achuramos áreas, las texturas, por ejemplo, una textura de diferentes materiales, los patrones cuando estos se van repitiendo, se repiten, la diversa figura geométrica. Ya encontramos diferentes técnicas, por ejemplo, para dibujar, si podemos reconocer figuras geométricas en una misma construcción. Y la última es la perspectiva, que por ejemplo para hacer el croquis nosotros nos ubicamos desde un punto. Puede ser que un objeto tenga un punto de fuga o dos puntos de fuga. Hay también diversos principios dentro de la perspectiva, que sería el de convergencia, el de reducción, por ejemplo, se va achicando más el objeto cuando lo vemos, el del escorzo, las alturas de visión, ya los ángulos, los diferentes ángulos de visión que tenemos. Y así. Entonces, también quería hablar acerca de la dimensión y de los elementos y cuando vamos a incorporar la figura humana, ¿ya? En la dimensión encontramos lo que es la escala, que sería, la escala es una proporción, ¿ya? Está la escala gráfica, está la escala humana, que en arquitectura lo que se usa más es la escala humana, y está la escala del dibujo, ¿ya? También encontramos diferentes elementos cuando nosotros queremos dibujar, ¿ya? Por ejemplo, cuando vamos a dibujar un objeto, tenemos que ver su tamaño para poder adaptarlo a la dimensión del espacio donde nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Si es que ese objeto es más grande, vamos a tener que, muy grande, que no nos cae ahí en el papel, vamos a tener que usar una escala de reducción. Si es muy pequeño, una ampliación, y también puede ser la escala real, la escala natural, que sería de la misma dimensión del real del objeto, la escala real, ¿ya? También el dibujo paso a paso, primero trata de trazar líneas, después de hacer trazados secundarios, ¿ya? También comenzar a definir contornos, después viene la parte de la perspectiva antes de la utilización de sombras, de luz y de sombra. Y finalmente viene la valorización del dibujo, que es cuando nosotros le damos un valor más, cuando lo queremos hacer más tridimensional, haciendo textura, y ahí se ve como más realista. Comenzamos a dibujar, por ejemplo, en las telas y cosas de ese estilo, ¿ya? Incorporamos la figura humana también, que aquí lo más destacable es el modulor de Le Corbusier, ¿ya? Que es un modelo humano que tiene diferentes dimensiones y medidas, ¿ya? Está la figura del cuerpo humano, la aprendemos a dibujar, que es lo que hemos estado viendo en el transcurso de la clase.
Y para nosotros dibujar el humano, primero hacemos, hacemos una abstracción de la figura humana, diferenciamos su dimensión, si es hombre o mujer, reconocemos las figuras geométricas dentro de su cuerpo y aplicamos un eje a la figura humana para poder dibujarle y poder crear movimientos, y después hacemos una síntesis geométrica de cada parte de su cuerpo, ¿ya? Ya, y por último vamos a hablar de la imagen y de esa imagen, cómo llega esa idea llega al croquis, ¿ya? Está el croquis a color, cuando podemos, por ejemplo, aplicar acuarelas, y hay diferentes usos que se pueden hacer con el croquis. Por ejemplo, un croquis con un esquema más conceptual para aclarar más las ideas, donde hablamos de esquemas de materialización, de la materialidad, esquemas de cortes espaciales. Por ejemplo, se corta una casa como idea artística, como un boceto técnico, y también hay diferentes técnicas de textura de un croquis que serían, por ejemplo, de plano, de línea, por trama, cuando se juntan esas líneas, ¿ya? Y diferentes técnicas también, como por ejemplo el de achurado, tipos de achurado. También hay tipos de línea que se pueden agregar en el croquis más pictórico y difuminado. También se pueden aplicar eso. Existen esos tipos de croquis. También hay diferentes artistas en diferentes movimientos que son referentes, como por ejemplo el Art Nouveau, el Art Deco, el modernismo, la arquitectura más contemporánea. Bueno, y muchas gracias por su atención. Me despido. Nos vemos hasta el próximo trabajo.